esta predicación y vamos a permitir que nuestro hermano Sucre Gómez pueda introducir al predicador, pero antes de esto, quiero pedirles que puedan tomarse medio minuto y compartir esta publicación. Usted no sabe hasta dónde puede llegar esta publicación. Usted lo único que tiene que hacer es dirigirse. Ojalá alguno me ayude ya sea José Manuel o Giselle o cualquiera de los demás, cualquiera que pueda compartir el enlace de la transmisión en Facebook. De todas maneras, usted puede ir también, Luis José Bonilla, usted puede ir ahí y compartirlo en su página. Usted no sabe cuánto puede multiplicarse este mensaje que vamos a recibir. Muy bien, ya mi esposa lo envió. Ahí lo pueden tomar, por favor, y ir al enlace y compartirlo en su página para que este mensaje pueda llegar a muchos. Así que vamos a darle unos segundos para que usted pueda hacer esta labor de predicación, ¿ya? Usted compártalo en su página, por favor, para que este mensaje pueda ser multiplicado, ¿ya? Pueda ser multiplicado para que otros puedan escuchar también el mensaje de la palabra de Dios. Así que me imagino que lo están haciendo. Así que gracias. Esperamos que con la ayuda de Dios este mensaje pueda llegar muy, muy, muy lejos. Así que, sin más, vamos a dejar que el hermano Sucre Gómez presente al invitado de esta. Bien, buenas noches de nuevo. Para mí es un orgullo y un placer presentar al pastor Julio César Ureña. Ureña vivió en la soledad donde yo nací, en un campito, ya no es tan campito, y donde hay muchos de ustedes son de allá. Ahí yo lo conocí siendo un niño y viviendo donde un tío mío, o iba mucho a un tío mío, y ahí nació mi admiración. Luego coincidimos en la UNA, en la Universidad Adventista, donde vivíamos en la misma habitación. Ese internado estaba lleno esa vez. Veíamos 5 personas en esa habitación. Y ahí empecé yo a admirar, y muchos de los consejos, admirar al pastor, y muchos de los consejos que él me dio me han servido en mi vida. Después de eso, recuerdo una vez que lo invité, ya siendo pastor él, en Estados Unidos, vino y nos dio una semana de oración inolvidable. Esa semana de oración, miren, era de noche que le íbamos a hacer, y la dimos de noche y en la madrugada, todos los días, a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche. Oye, admiro la capacidad de trabajo y de entrega del pastor. Después, la última vez que lo vi en Nueva York, siendo pastor de una iglesia. Y en estos momentos está jubilado. O sea, y se supone que tiene más tiempo, pero tiene muchas invitaciones a muchas iglesias a predicar. Y si el pastor me lo permite, voy a contar una anécdota pequeñita para que ustedes sepan de quién se trata. Cuando Dionisio Olivo era presidente de la iglesia de Nueva York, que Dionisio vivió un tiempo en mi casa, él dice que es mi papá, él me contó lo siguiente. Él me dijo que cuando él tenía una reunión de obreros y quería un mensaje profundo para sus pastores, él invitaba al pastor Ureña a predicarle a su pastor. Es el privilegio que tenemos en esta semana de tener con nosotros a uno de los pastores que más admiro por la profundidad de sus temas, por sus mensajes y sobre todo porque es sin duda un gran hombre de Dios al que Dios utiliza mucho. Así que abramos nuestra mente y nuestros corazones para que la palabra de Dios a través de sus labios pueda encarar en lo más profundo de nuestro ser. Adelante, pastor. Julio César Ureña, con ustedes. Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios abundantemente por su cuidado y sus bendiciones. En realidad, este es un programa para mí de mucha alegría, sobre todo por ser introducido, presentado por Sucre. En realidad, yo conocí prácticamente el mundo en Soledad Cotuí,
Y aunque yo no nací allí, pero allí conocí la iglesia adventista del séptimo día. Ahí fue que nací para Dios. Y esa es una gran experiencia. Y tengo en mi corazón a Cotuí y a Soledad y a toda esta gente que fueron los que me dieron la mano cuando llegué allí y que me enseñaron el evangelio. Así que en esta semana esperamos que tengamos una experiencia muy buena, maravillosa, extraordinaria, con la ayuda de Dios. Tenemos gente que nos están mirando mucho de Long Island, aquí en New York, de Carolina del Norte, de New Jersey, de Nueva York, de la Florida y de allá de Santo Domingo, de muchos lugares. Así es que yo pido a todos los oyentes y los videntes que oren, porque Dios quiere dar bendiciones en esta semana, pero Dios, las bendiciones que da, siempre las da las bendiciones que nosotros pedimos. Dios nunca nos da lo que nosotros no pedimos. Yo quiero que tengamos una oración. Padre, grande es tu misericordia, envía tu espíritu. Porque vamos a hablar de tu Santo Espíritu en esta semana. Y por eso necesitamos mucho de Él, que tú nos guíes, para nosotros conocer mucho de cómo pedirlo, cómo recibirlo y cómo trabajar con Él. Así que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta ocasión quiero invitarle para que leamos en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 3. Usted dirá, bueno, habla del Espíritu Santo allí. Bueno, en este tema que voy a compartir en esta ocasión, lo que vamos a compartir es los obstáculos que existen con los cuales tenemos que lidiar para poder recibir el Espíritu Santo. Recuerde bien, el Espíritu Santo fue enviado a la tierra en el mismo momento de la caída. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando cayeron, a causa del pecado, el ser humano quedó desconectado de Dios. El pecado separó de Dios. Lo que dice la Biblia con respecto a la caída, al pecado, es que dice la paga del pecado es muerte. Así que entonces, al entrar el pecado, entró la muerte. Ahora, note usted que cuando Adán y Eva pecaron, Dios le había dicho, el día que coma del árbol, morirás. Y usted notará que no cayeron muertos cuando pecaron. Entonces tenemos que saber por qué es que Dios dijo, el día que coma del árbol morirás, pero no cayeron muertos. La razón por la cual no cayeron muertos es porque Dios decidió echar a andar un plan de salvación, de redención, la gracia en favor del hombre. Así que entonces, llamémosle una sombrilla, un paraguas a la gracia. El hombre debía caer muerto desde que comió del árbol. Todas las condiciones son esas. La muerte entró por eso es que morimos. Pero Dios tiró un proyecto de perdón y salvación, de restauración. Llamémosle, como le dije, un paraguas, llamémosle que es una sombrilla y con ella nos cubre. Así que entonces estamos cubiertos de caer muertos instantáneamente. De todos modos morimos después que pasamos unos años, vamos a la tumba. Solamente Enoc y Elías escaparon de eso. También está profetizado que el último grupo que viva en la tierra, que espera a Jesús en las nubes, no morirá. Cuando dice el versículo allí en Tesalonicense, dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Después todo el resto muere. Y ha sido por esa razón, porque Dios dijo, el día que comas del árbol morirás. Y entonces de ahí viene el que los malos mueren y los convertidos que buscan al Señor y reciben perdón, también mueren. Si entró la muerte. Ahora,
En el momento de la caída, Dios envió su espíritu, y el espíritu es la herramienta de Dios, la persona de la deidad, el Espíritu Santo, es que se encarga de llevar a cabo esa obra llamada la gracia, de buscar al hombre para reconectarlo con Dios. De ahí es que algunos expertos creen que viene la palabra religión. Creen que viene de una palabra antigua, en latín, religare, que indica que la religión es la herramienta que Dios estableció para de esa manera tratar de amarrar de nuevo al hombre para regresarlo a él, ligarlo de nuevo. Entonces, Cristo aceptó el llevar la culpa del hombre, llevar nuestra culpa encima. Fue un pacto que Cristo hizo de que iba a llevar la culpa solo por amor del pecador, para que aquella sentencia que Dios dijo, el día que comas del árbol morirás, para que se cumpliera, se nota que se cumple de todos modos, pero que se cumpliera después de darle al hombre una oportunidad. Claro, debo adelantar, aunque ese no es el tema esta noche, que en el proyecto que Cristo realizó, de él llevar nuestros pecados, llevar nuestras culpas sobre él y pagarla toda, fue tan completo el proyecto que incluía que no muriéramos. Eso quedó incluido y es la razón por la cual Enoc y Elías no murieron. Y por la cual el grupo último que reciba, a esa gente se le llama los 144,000. Esa persona que no van a morir. Esas personas pasarán vivas. La razón es porque el proyecto de Cristo, el él llevar nuestros pecados encima, era una curación radical, total, llevando los pecados y la culpa encima y la consecuencia en forma radical, que cubriera todas las consecuencias del pecado, incluso la muerte física. Eso quiere decir que nosotros morimos porque queremos. De hecho, hay muchas bendiciones divinas que nosotros perdimos, que no vamos a tratar acá, pero no creamos que nosotros estamos cubriendo todas las bendiciones de la muerte de Cristo. Al contrario, la hemos casi dejado perder todas. Mencionemos algunas de paso. Por ejemplo, una de las bendiciones grandes es, ya mencionamos, que Cristo en su pacto de llevar la culpa encima completa, incluía que no muriéramos, porque la muerte que Cristo tuvo fue física. Por lo tanto, entonces no era necesario que nosotros muriéramos. Y repito, por eso Enoc y Elías descubrieron que no había que morir, y el grupo último también de la última generación. Y hay otras bendiciones también. Por ejemplo, Cristo, con ese pacto que él hizo de llevar a nuestros pecados encima, cubría que nosotros no sufriéramos en la tierra, que no sufriéramos de enfermedades. Por eso fue que Cristo, cuando vino aquí al mundo, él no solo murió por nosotros, pero se dedicó antes a sanar todos los enfermos y resucitar muertos. Sanando los enfermos, con eso lo que enviaba un mensaje es que él, en la aceptación que hizo de llevar encima nuestros pecados, cubría que no nos enfermáramos, que la enfermedad no estaba en la agenda, que quedó cubierta. Por eso fue que vino a sanar enfermos. Y la resurrección la hizo, ya vemos que es para podernos resucitar si morimos, pero era también diciendo que la muerte no estaba ya en la agenda de Dios. Eso es lo que indica cuando él hizo las resurrecciones. Que no estaba ni la enfermedad ni la muerte en la agenda de él, ni de Dios, no está. Bien, así que entonces Cristo recibe, acepta
el desafío, la responsabilidad de echarse encima la carga de la consecuencia del pecado con todo. A veces yo lo ilustro con un incidente que ocurrió en una ocasión en un país que había terroristas. Y ellos entonces querían poner al gobierno en problemas. Y dijeron, tenemos que buscar una manera como someter al gobierno, ponerlo de rodillas, para que simplemente él acceda a una petición que tenemos. ¿Y qué hacemos? ¿Asaltar un banco? No. Vamos a buscar. Y dijeron, bueno, los niños es lo que todo el mundo protege. Y fueron a una inmensa escuela y allí entonces pusieron una bomba. Era una bomba de relojería. Que tiene un reloj para contar el tiempo. Así que entonces anunciaron al gobierno, tenemos una bomba puesta, vamos a volar la escuela. Y allí estaban los niños de la élite, de la clase rica y del gobierno. Así que ellos tenían problemas. Dice, bueno, esta vez ganaron, no vamos a permitir que nos maten los niños. Pero hubo un ingeniero en explosivos que dijo, denme una oportunidad, déjeme verla, a ver qué hago. Y fue y la vio. Y dijo, yo me encargo de ella. Pero yo no quiero que los terroristas tengan oportunidad. Así que voy a hacer todo lo que pueda. Y tratando de desactivarla, se le hizo tarde. Descubrió que o tenía que correr él o debía arrancarla y lanzarse al vacío, porque había una gran montaña allí donde estaba la escuela. Y decidió eso último. Arrancó la bomba y se tiró, pero no llegó abajo, explotó en el camino y lo mató. Y los niños se salvaron todos. Así también fue que Cristo hizo. El decreto que Dios dijo ayer, el día que comas del árbol muere, Dios no estaba jugando. Y Cristo lo sabía. Y agarró entonces las consecuencias. Y vemos ya lo que pasó. Él sabía que venía. Tenía una agenda y murió. Entonces ese proyecto de salvación se lanzó en favor de los seres humanos. Y Cristo obró la redención. Llevó la culpa toda. No tenemos que hacer nada porque el sacrificio de él es suficiente. Pero el Espíritu Santo es la herramienta, el instrumento para que el sacrificio de Cristo y sus méritos puedan ser aplicados a la vida. Digámoslo así con palabras nuestras, que Dios se convirtió en alimento, en comida, y entonces necesita un medio, un cordón umbilical. Pensemos en el feto en el vientre de la madre, para que pueda pasar de la madre al feto entonces los nutrientes. Así que tenemos entonces una fuente de alimento, de vida, que da vida, que es Cristo. Y necesitamos un cordón umbilical, una cañería, un medio para que se aplique. Usted ve el caso de los medicamentos en inyecciones, necesitan de una jeringuilla, un medio para aplicarlo. El medio de aplicar todo el proyecto de salvación de Cristo es el Espíritu Santo. Así que de eso es que vamos a hablar en esta semana. El Espíritu Santo es el medio a través del cual Dios extrae todos los nutrientes de Cristo de redención para aplicarlo a los pecadores muertos y devolverle la vida. Estoy recordando ahora el video que pasaron aquí antes que empezáramos, de Ezequiel, devolviéndole la vida a los muertos. Pues allí Ezequiel oró y entonces vino y volvió la vida a los muertos. Esa es una realidad. Ese cementerio es la tierra. La tierra es un cementerio. Desde Abel, que murió, hasta hoy ha muerto mucha gente. Y van a morir más. Y entonces el Espíritu Santo es el que desde la A hasta la Z hará el trabajo. Sacar los nutrientes de la redención que Cristo obró para entonces aplicársela a manera de médico a los muertos que murieron por el pecado. Porque Dios dijo que si comían, morían. Y entonces la muerte entró. Y el día que Cristo venga,
es a través del Espíritu Santo que, así como vimos en lo de Ezequiel, así va a obrar, que va a ir entonces a la ceniza y lo forma y los levanta. La obra del Espíritu Santo entonces es algo muy grande, serio, fascinante. Pero vayamos entonces ahora, porque quiero que veamos hoy en nuestro primer tema aquello de que hay obstáculos, hay unos enemigos que dificultan a mucha gente el poder recibir el Espíritu Santo y sus bendiciones. Ya vimos cuáles son las bendiciones del Espíritu. Ya vimos que las bendiciones del Espíritu Santo es salir detrás de los seres humanos, respetando su libre albedrío, respetando su libertad, sin violar su libertad, haciéndole invitaciones, como enamorándolos, a ver si los sonsaca, si los consigue que ellos se interesen. Y si se interesan, el Espíritu Santo entonces, si ellos lo invitan, si ellos le dan la bienvenida, si ellos quieren ser salvos, entonces el Espíritu Santo se convierte en una nodriza para alimentarnos desde cero hasta completar otra vez la imagen de Dios, que era la que el hombre tenía que alcanzar allá en el Edén, y que no logró alcanzarla, porque si lo hubiera alcanzado ya no hubiera pecado, pero que comió del árbol antes. Y entonces ahora Cristo no quiso que ese proyecto se perdiera por ese problema, sino que dijo, no, vamos a hacer todo esto para salvar el proyecto. Vamos a tirar un proyecto de buscar al hombre, a ver, de alcanzarlo. Así que la obra del Espíritu Santo, nuestro deber con el Espíritu Santo es saber eso y aceptar su oferta. Que su obra es buscarnos para salvarnos. Se habla mucho del castigo divino y se habla mucho de castigos de Dios y de la ira de Dios. Ya durante la semana vamos a estudiar algo del castigo divino y de la ira de Dios, cómo funciona. Pero lo que quiero decir es que Dios, para el hombre pecador, lo único que tiene para él es salvación. Eso usted puede leerlo en Juan 3, 16, 17, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a Jesús al mundo para condenar al mundo. Así que piense mucho en Juan 3:17, medite en ello para que sepamos más cómo es Dios, que Dios no tiene condenación con el hombre, contra el hombre, no tiene condenación contra nadie. Dios se puso a mirar qué hacía en favor del hombre. Una opción era condenarlo. Si es así, ya no estaríamos aquí. No hablemos de condenación divina. Juan 3:17 dice, no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, lo mandó a que el mundo sea salvo por él. Eso es lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo, su obra es entonces darnos la buena nueva de que a esta raza perdida, con un decreto divino de muerte, Jehová decidió darle una oportunidad, una amnistía general, y Cristo morir y elaborar un proyecto de rescate total que incluye la restauración completa del hombre, terminado como Dios tenía en mente hacer allá en la creación, que no tuvo tiempo, que el hombre no le dio tiempo. O sea, una de las noticias
que los perdidos se llevarán, los perdidos. Todos esos millones de gente que se irá al fuego, van a perderse. Lo que a ellos más le va a impactar de todo, lo que más le va a impactar de todo y va a causar a ellos el dolor más grande, es que se les dará la noticia que los pecados de ellos habían sido perdonados, que todos estaban perdonados. Todos los perdidos. En el proyecto de salvación de Cristo, Cristo agarró el proyecto en forma global y murió por los pecados de toda la humanidad en forma colectiva. Pagó los pecados de todo el mundo. Pagó los pecados de los que se salvan y los pecados de los que se pierden. Todos los pecados están perdonados. Usted dirá, ¿te está diciendo que los malos van para el cielo? Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la gente no va al cielo, pero no porque no hubo condiciones, ni porque no se hicieron las condiciones, y no van, no es porque no se dieron los pasos, porque se resolvió el problema. Para no ir al cielo hay que decidir no ir. Ellos no irán, no es porque Dios los rechazó. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Dios no tiene planes de rechazo. No hay rechazo en su agenda. En la cruz Cristo oró por los transgresores. Ahí quedaron ya cubiertos toda su falta. Al cielo no se va porque la gente, Dios respeta su libertad. Es por el respeto de la libertad que la gente se pierde, porque Dios los respeta. Entonces los deja que ellos tomen sus decisiones. Entonces hay mucha gente que cree que el cielo es el mejor lugar del mundo. Que el cielo es un lugar tan bueno que a todo el mundo le gusta. Yo quiero decirle que no es verdad. No crea que el cielo es el mejor lugar del mundo. El cielo es el lugar más querido. Si usted no me quiere creer, le voy a dar un ejemplo. Yo predico mucho, ando por la calle y le digo a la gente y hablo de que se salve. Y cuando yo le hablo del cielo a una persona, ella me preguntó, ¿el cielo? Y le hice una descripción increíble de cómo era el cielo. Le dice, mira, es vida eterna, inmortalidad. Eso es terrible, eso es tremendo. No va a enfermedades. Allí no va a haber cementerio. Allí no va a haber policía, no va a haber cerraduras, no va a haber ladrones, no va a haber guerra. Y la gente maravillada. Pero cuando yo terminé me dijo, y va a haber tabaco, va a haber mi cigarrillo, estaba fumando. Va a haber mujeres, va a haber tragos, va a haber baile. Y yo le dije, no, dice, yo no quiero ir. Entonces ese día yo aprendí, porque yo creía que todo el mundo quería ir al cielo. Ese día yo aprendí que no me engañe yo, que no sea tan ingenuo. Millones de gente no van para el cielo, pero no es porque no se hicieron los preparativos. No irán porque ellos, Dios los respeta, tienen voluntad, tienen libertad. Y por la libertad que tienen, por eso ellos pueden decidir no ir al cielo. Y ellos lo decidirán. Así que es maravilloso esto. Pero yo quiero que vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 3. Porque quiero, después que estamos mirando estas maravillas del Espíritu Santo, simplemente viniendo para convertirse en la nodriza, en el médico, en la enfermera de los pecadores, para darle un tratamiento de medicina, de restauración, que es Cristo, que vivió victorioso, derrotó el pecado y con eso viene a darle ese tratamiento de victoria contra el pecado. Y luego derramó su sangre pagando la deuda, o sea, todo cubierto. Pero hay obstáculos, muchos obstáculos algunos para recibir las bendiciones del Espíritu Santo. Y por eso es que usted ve que hay tanto, con todas estas bendiciones que Dios ha hecho, mire cómo está el mundo todo arruinado. Y no solamente eso, no es usted, que en el mundo hay un poco de ateos que no creen en Dios, pero el número es muy poquito, limitado. El resto cree en Dios. ¿Cómo es posible que si la gente cree en Dios y un Dios tan poderoso y que ha realizado un plan como el que hemos descrito, tan increíble, y que haya en el mundo
al ser humano. Hay obstáculos. Tenemos que ver cuáles son. En Éxodo 20 del 1 al 3, dice allí, habló Jehová. Habló Dios, te estaba diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Jehová se está identificando aquí. Está diciendo que él es el Dios que sacó a Egipto y entonces le dijo, no tendrás. Yo quiero que hablemos un poquito de esto porque este es el obstáculo más grande. Está en el primer mandamiento, el obstáculo más grande que hay para poder recibir las bendiciones de Dios. ¿Qué significa eso de que no te haga dioses ajenos delante de mí? Allí no está hablando de idolatría, de la idolatría de dioses falsos y de imágenes. ¿Por qué no? Porque simplemente el segundo mandamiento se ocupa de eso. Y Dios no va a coger dos mandamientos para tratar un solo pecado, un mismo pecado. El segundo mandamiento dice, no te haga imágenes ni ninguna semejanza. El primer mandamiento no está hablando de idolatría sobre dioses y sobre imágenes. El primer mandamiento, lo que Jehová está advirtiendo y diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. O sea, quiero que tú te pongas claro conmigo, que ya tú me conoces. Yo me estoy identificando. Evita que tú hagas dioses conmigo. No permita que yo me convierta en un Dios. O sea, no está hablando de dioses falsos. Está hablando del Dios verdadero que se puede convertir en que nosotros los seres humanos tenemos poder para crear a Dios. Veámoslo así, veámoslo así. Existe un concepto a donde dice el hombre creado a imagen de Dios. Pero escuche este otro concepto. Dios creado a imagen del hombre. Medite mucho en ello. El hombre tiene poder para crear a Dios. Si no tuviera poder para crearlo, entonces Dios no se lo prohibiera. Dios no pone mandamiento para las cosas que el hombre no puede hacer. Por ejemplo, el hombre puede matar. Entonces, por eso Dios le puso un mandamiento, no mates. El hombre puede adulterar. Por eso Dios le puso un mandamiento, no adultere. Si el hombre puede tener falso testimonio, puede codiciar. Por eso hay mandamiento. Si no puede hacer la cosa, por ejemplo, Dios al hombre no le prohíbe volar como los pájaros. Puede volar en un avión. Jehová Dios aquí le está prohibiendo al hombre que lo convierta a él en un Dios. La traducción de este texto en hebreo, o sea, de la manera que este texto está escrito en hebreo, no es exactamente así, que no tenga dioses ajenos. Ese texto, a donde está bien traducido, es en Éxodo 20:17. Allí es que dice de la manera correcta. Escuche bien. En Éxodo 20:17 allí dice, no hagas dioses conmigo. Éxodo 20:17. ¿Qué es lo que pasó cuando Dios se presentó allí en el monte? En el Sinaí. Voy a leer lo que dice Éxodo 20, del 18 al 23. Allí dice, todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndole el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Así que Dios se presentó en el monte y se presentó y hubo bocinas, trompetas, terremoto y fuego.
Entonces mucha gente se ha preguntado, bueno, ¿será que Dios cometió un error? No creemos que Dios comete errores, pero Dios hizo algo y ni no dio resultado. El resultado que no tuvo es que la gente se llenó de terror. ¿Qué dijo el pueblo? No queremos que Dios haga más eso. Ahí hubo un problema. Entonces vemos que no fue Dios, pero lo hubo. Alguien tuvo problemas. Fue el pueblo. Entonces Dios hizo lo correcto con presentarse así, en forma a la vista y en fuego, terremoto, porque sabemos que Él las cosas siempre las hace bien. Pero no funcionó el plan, salió mal, porque la gente se llenó de miedo. Veamos lo que dice el versículo 19. Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros iremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces ya hay una información que tenemos allí. La primera información que tenemos es que el plan que Dios tenía de hablar con Israel no era a través de Moisés. Jehová quería que Moisés sacara a Israel de Egipto, que cruzara el Mar Rojo y lo trajera al desierto. Y quería que Moisés se retirara cuando le trajo allí el pueblo al desierto y terminara su trabajo. Jehová quería entonces él agarrar el pueblo y quedarse con él, con el pueblo, hablándole en vivo desde el monte para siempre. Jehová quería simplemente ser un Dios que estaba en vivo con la gente. Jehová no quería ser el Dios que tenemos hoy, un Dios que la gente cree en él, pero no lo conoce. Jehová no quería ser un Dios que no conocían. El pecado separó a Dios del hombre, lo separó. Y si el hombre veía a Dios, moría. ¿Cómo? Si Cristo no moría por él. Cristo, al llevar la carga encima, simplemente se llevó encima la solución al problema en forma completa. Dios o mataba al hombre o le daba vida, y no las dos cosas a la vez. El hombre o muere por Dios, porque lo vea o lo que sea, o no muere, pero no pueden pasar las dos cosas. Por lo tanto, como Cristo decidió salvar al hombre, entonces llevar la carga del pecado, entonces ahora que el hombre muera porque ve a Dios, ya fue quitado. Así que el hombre ahora, como Cristo llevó la carga y pagó la deuda, el hombre no muere por ver a Dios. Eso pasaba si nadie pagaba la deuda. Cristo con su muerte reconcilió al hombre con Dios. Por lo tanto, el hombre no puede ser afectado por la presencia de Dios. El pueblo entonces fue el que pidió que Dios no hablara con ellos, sino que hablara Moisés. Y de allí que tenemos entonces que tenemos un Dios ahora que no conocemos y que otro tiene que hablarnos de él. Cuando el pueblo le dijo eso a Moisés, versículo 20, dice así: Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probar vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Qué hizo Dios cuando el pueblo pidió que ya él no estuviera presente, sino como un intermediario? Que Dios trata a la gente con respeto y no lo obliga. Por lo tanto, todo lo que la gente le pide, él accede. Así que lo hizo así. Pero Jehová, mirando que el pueblo rechazó su manera, como quería trabajar, quería que el pueblo tuviera un Dios vivo, diferente a los dioses falsos, que solo son ideas. Él era real y es. Jehová le mandó un recado al pueblo en el versículo 23. Jehová dijo a Moisés, así dirán los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Hemos hablado de los privilegios de Moisés
que Dios hablaba con él cara a cara. La Biblia no dice que Dios habló con Moisés, solo con Moisés cara a cara. La Biblia dice que Dios habló con todo el pueblo cara a cara. O sea, Dios estaba vivo en tiempo real, a la vista. El recado que Dios le mandó al pueblo fue Éxodo 20, 18 al 23. No hagáis dioses conmigo, ni de plata, ni dioses de oro haréis. De la manera que eso está escrito en hebreo es, no dice allí, no haga conmigo dioses de plata y de oro. Allí dice, no hagáis conmigo dioses. Y no hagáis dioses ni de plata ni de oro. O sea, hay tres cosas que están involucradas. Primeramente, no hagáis dioses conmigo. Número dos, luego está la plata. Y luego, número tres, el oro. O sea, usted dirá, bueno, nosotros entendemos que se puede hacer un dios de oro y otro de plata y de piedra y de muchas cosas. Pero la idea de que se pueda hacer de Dios un dios, eso no lo entendemos. Vamos a ver entonces qué dice en Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo del 1 al 3. Evangelio de San Juan 16, del 1 al 3. A ver qué dice allí. Dice en Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo del 1 al 3, dice así. Ponga atención a esto. Lo que Cristo le dijo a los discípulos para entender bien este problema. Esta cosa he hablado para que no tengáis tropiezo. Le dice Jesús a los discípulos. Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Voy a leerlo otra vez. Os expulsarán de la sinagoga. Jesús estaba diciéndole que a los discípulos le iban a expulsar de la sinagoga. Y aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Más harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Vamos a ver lo que Cristo está diciendo. Cristo está diciendo que los judíos que eran de la sinagoga, los judíos de la sinagoga, ellos le servían a Jehová, al Dios de la Biblia. Así eran los judíos de la sinagoga. Hay judíos ateos y otros sin religión. Pero los judíos de la sinagoga, eso creían y creen en Jehová, el Dios de la Biblia, el correcto. Pero Cristo dice que esa gente de la sinagoga, los que creen en el Dios correcto, en el de la Biblia, iban a matar a los discípulos y creerían que al matarlos rendían servicio a Dios. Y la D que usa aquí es mayúscula, a Dios, está hablando del Dios correcto. Dice, pero no conocen, harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Cómo podemos entender eso? Que ellos lo hacen pensando que rinde servicio a Dios con D mayúscula. Y Cristo dice que ellos no conocen al Padre ni a mí. ¿Cómo se consigue eso? Recuerde que ellos no son personas que tienen los dioses de Egipto. La gente de la sinagoga, ellos no tenían los dioses de Babilonia. Tampoco tenían hoy como los dioses de ciertas iglesias como las vírgenes, ni San Pedro. Los judíos de la sinagoga era la crema de la religión de la Biblia y de Israel. Esta gente de la sinagoga, Jesús dijo que iban a perseguir, a matar a los discípulos. Iba pensando que servían servicio a Dios con D mayúscula, al Dios correcto. Y Jesús decía, ellos harán eso porque no conocen al Padre ni a mí. Indica que Cristo ahí tuvo que usar dos nombres diferentes para Dios. Tuvo que usar primero el nombre de Dios cuando decía que ellos creían que les rendía servicio a Dios. Y después para hablar del Dios correcto, entonces usó Padre. Es para separarlo, para saber que el Dios correcto, estas personas que mataban en nombre de él, ellos le servían a Dios. Pero Cristo dijo que no lo conocían. Usted dirá, bueno, pero eso es bien enredado, bien confuso. Yo lo que quiero decirle es que la idolatría más peligrosa que existe en el mundo es esa.
¿Cómo se logra eso? Bueno, ya vimos el primer mandamiento. Dios prohibió que él pasara a ser un Dios. Y en Juan 16, del 1 al 3, vemos cómo se consigue. Se consigue que las personas le sirvan a Dios y Cristo diga que no conocen al Padre. Le voy a dar otro ejemplo. Pablo era judío, erudito, fariseo. Los fariseos eran de la crema de Israel. La gente dedicada a ser quisquillosos, buscadores de la verdad, y no querían cosas de la tierra. No le interesaba sino solamente a Dios. Era la crema. Fariseo significa separado. Separado para Dios. Gente puesta aparte para Dios. Pero Pablo perseguía a la gente de Dios. Indica que entonces Pablo tenía un problema con Dios. Y es que Pablo tenía a Dios, pero luego perseguía a Dios. Es de eso es que estoy hablando. Ese problema es el obstáculo más grande que hay para poder manejar la religión. Y es que el ser humano tiene poder para crear a Dios. Le voy a decir cómo. Usted coge una cámara fotográfica y usted toma una fotografía o un video de una persona. De hecho, el gobierno exige un ID, una identificación, y exige que tenga su fotografía. Hoy hay sistemas más sofisticados que trabajan con la huella digital y otro con lo que llaman biométrico, con el iris y la cara. Todos esos sistemas son lo mismo. Hacen así, toman una foto o la huella digital de alguien. Ocurre que legalmente esas huellas son de esa persona. Pero pensemos en la fotografía, donde sale lo físico, las facciones. El gobierno la acepta como ID, como identificación. Es de usted. El único problema que pasa con esa fotografía es que esa fotografía es de usted y es usted. Legalmente es usted. Sin embargo, en la foto, allí, hay alguna cosa que usted hace que no aparecen en la foto. Por ejemplo, usted ríe. Y si le tomaron allí la foto cuando usted estaba riéndose, la foto no cubre todo, porque el día que cuando usted deja de reírse, la foto estaba riéndose. Si usted bosteza, la foto no tenía el bostezo. Si usted se enoja, la foto no tenía eso. Si usted se impacienta o llora, la foto no tenía eso. Cuando se ponga a dormir, la foto no tenía eso. Usted nota que hay una diferencia entre usted en la foto y usted en persona. Ese es el problema que pasa con Dios y es el problema más difícil que hay con la religión. Cuando Dios dijo en el primer mandamiento, no haga de mí dioses, no estaba hablando de que lo hicieran de plata o de oro. El segundo mandamiento se encarga de eso. Es lo que Jesús dijo en Juan 17, del 1 al 3. Cuando las personas sirven a Dios, al Dios correcto, y luego matan en su nombre, cosa que Dios no hace, indica que ellos tienen el Dios correcto, pero no lo conocen. Eso pasa con nosotros. Nosotros conocemos a la persona por la foto. El día que vayamos a su casa y lo vemos que él esté en un cumpleaños, o que él esté tratando con su esposa, o que él esté atendiendo una reunión, allí vamos a ver de él faceta que en la foto no está. En otras palabras, nosotros los seres humanos tenemos una cámara fotográfica y nosotros tomamos fotos de todo. Es por eso que usted se aprende los lugares y se aprende los árboles y se aprende las calles y conoce a las personas por la fotografía. A Dios no quiere que le tomen fotografía. Así como yo no quiero que usted me tome una fotografía. ¿Por qué no? Porque si usted me ve en foto, usted no va a saber cómo yo soy. Si usted y yo compartimos, que yo lo invito a comer, vamos a hablar muchos temas. Ahora mismo me están viendo en vivo y están oyendo de mis conceptos. Con la foto usted no consigue eso, pero la foto mía soy yo.
¿Usted ve la diferencia que hay entre la foto? Entonces, el problema de la religión y que hay con el Espíritu Santo y con Dios en forma general y con la salvación es ese. Que la humanidad ha tomado una foto de Dios y entonces cree en la foto. Tienes razón para creer porque es de Dios. Pero el problema es que la foto es de Dios, está congelado y Dios quería que Israel lo tuviera en vivo porque la foto congelada, usted no comparte con la persona todo. Ve solo de la manera que estaba en un momento. Pero la dinámica de compartir con él es diferente. Y Dios quería y quiere que se tenga al Dios en dinámica. Y la foto es estática. Ese es el problema que tiene la religión en el mundo. Usted ve que todo el mundo es religioso y ve aún la religión toda fracasando. Veamos, por ejemplo, el caso de Israel. Israel era el pueblo de Dios. Dios caminaba con Israel. Israel fracasó. ¿Por qué Israel fracasó? Israel salió de Egipto. Israel no pudo entrar a la tierra. Entró otra generación, murieron en el desierto. ¿Por qué? A muchos le echan la culpa a Dios. No, el plan de Dios era que entraran a la tierra. ¿Por qué no entró? Dios podía obligarlo, pero Dios no tiene en su agenda obligar a nadie. Es con el libre albedrío. Si no quieren, Dios simplemente no es como nosotros que obligamos. Él no obliga. Es por voluntad, pero no entraron. ¿Por qué no entraron y murieron en el desierto? Porque ellos no quisieron al Dios que estuviera vivo, porque ese es con el cual se consigue las herramientas para poder crecer y poder alcanzar las metas divinas. Cristo salva. Cristo da poder. El Espíritu de Jehová da poder que resucita muertos. Pero las fotos de él no. Y cuando la gente tiene la foto, defiende como si esa es Dios. Y lo es. Pero está muerta. Y eso es lo que ha pasado con la religión. Entonces Israel no quiso al Dios en actividad. Y le sirvió a Dios toda su vida. Los judíos están sirviéndole a Dios todavía. Vino Cristo. ¿Qué pasó con Cristo? Bueno, era Dios. Pero lo mataron. ¿Por qué? Porque ellos le servían a Dios. Y cuando vino Dios lo mataron. ¿Por qué Pablo perseguía? Porque Pablo le servía a Dios. Pero cuando Dios vino, lo perseguía. Para poder tener éxito en la religión, tenemos que conseguir a ver si nos conectamos con Dios en tiempo real, porque con la foto no podemos recibir los nutrientes ni recibir la dirección. Millones de personas le obedecen a Dios, pero le obedece una información que le dio el año pasado. Yo no quiero que me vaya a malentender. Yo le voy a decir a usted algo. La persona que sigue a Dios con la Biblia solo no tiene futuro. Usted dirá, pastor, tenga cuidado. No, yo le digo, vaya a Israel. Yo estaba en Israel el año pasado. Ellos se saben la Biblia. Y ellos tienen problemas. ¿Tiene la Biblia problemas? No, pero hay un problema. El problema es la mente humana. Cuando el hombre pecó, se desprendió de Dios y la mente se le convirtió en mente de animal. Una bestia, lo dice la Biblia. Si esa mente le dan un documento de cualquiera que sea, a un celestial, al igual que una cotorra se lo aprende. Pero usted no cree que una cotorra, porque pueda decir un salmo, ya es un ser humano o es un santo. Usted cree que es una cotorra todavía. Así le pasa a todo aquel que se aprende los mandamientos y la Biblia sin el espíritu. El espíritu es el que quita la bestia, transforma al animal en ser humano a la imagen de Dios, y la Biblia como letra no lo hace. Si no me quiere creer, entienda lo que Pablo dice: la letra mata y el espíritu da vida. Lo que está diciendo es que la letra sin el espíritu no da vida. Si aún no me quiere creer, vea la parábola de las 10 vírgenes. En la parábola de las 10 vírgenes dice que las vírgenes
fatuas tenían la lámpara. Y nosotros sabemos que la lámpara es porque conocen la Biblia como nadie. Y ellas dijeron, no yo, nuestras lámparas se apagan. Créale, se le apagó. Dice que no pudieron entrar. Ese es el problema que pasa con Dios y con el Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado porque el Espíritu Santo, para que pueda funcionar, tiene que estar en tiempo real. No es suficiente con que tengamos la doctrina del Espíritu Santo. Y no es suficiente con que tengamos la Biblia. No es suficiente que tengamos la doctrina correcta. Podemos ser de la iglesia correcta. La Virgen es de la iglesia correcta. Y no entraron. Esto del Espíritu Santo es muy serio. Indica que es de donde se recibe, y con la creencia, la doctrina, la verdad sobre el Espíritu Santo no es suficiente. Tiene que ser el Espíritu Santo en forma activa, viva, funcional, para que pueda dar las bendiciones de la salvación, de la redención, traer el nutriente de Cristo, transformar, volver el hombre a la imagen de Dios, para que quede completado a su imagen y semejanza, y que reciba la naturaleza divina. Que Dios le bendiga y que podamos vernos mañana, si Dios quiere, a la misma hora. Gloria a Dios, Pastor Julio Ureña. Que el Señor le siga utilizando, Pastor, que hay profundidad, que el Espíritu Santo le siga guiando. Miré este aspecto bien especial de diferentes puntos. Alabamos a Dios por eso. Gloria a Dios. Así que, mis queridos, vamos a cerrar con este himno. El himno, ¿verdad?, que cantamos al principio, que es una realidad en cada uno de nosotros. Que podamos permitir que el Espíritu Santo sea quien nos transforme. Espíritu Santo, ven, llena mi vida y quédate en mí. Espíritu Santo, que un día me tocaste, hoy vuélvete a mí. Oh. Espíritu Santo, pusieras un poco de ti, mi vida cambiará, a Dios adorará y sería feliz, porque cuando estás en mí se va la tristeza. Porque cuando estás en mí, me sobran las fuerzas. Oh, por eso te pido, no sueltes mis manos y haz morada en mí. Consuela mi vida en esos momentos de necesidad, y allá en el camino por donde yo llego a la santidad. Espíritu Santo, transforma mi vida, llénala de amor, que siempre yo viva con
mi Salvador. Porque cuando estás en mí, se va la tristeza. Porque cuando estás en mí, me sobran las fuerzas. Por eso te pido, no sueltes mis manos y haz morada en mí. Morada en mí. Morada en mí. Ven y quédate en mí y haz morada en mí. Por eso te pido, no sueltes mis manos y haz morada en mí. Espíritu Santo. Asimismo, el Espíritu Santo haga morada en nosotros. Vamos a terminar con una oración. Pastor Ureña, por favor, despídanos en oración. Bien, vamos a orar. Yo quiero antes hacer un llamado. Ok. Quiero hacer un llamado para que nosotros, todos los que hemos estado en esta noche aquí, en esta cadena, hagamos una resolución de nosotros, aferrarnos del Espíritu Santo, buscarlo al Espíritu Santo vivo, al Espíritu viviente, al Espíritu que hace cosas, al que funciona, al que hace salvación, al que da resultado. Quisiera que cada uno en su corazón se proponga eso. Yo quiero saludar en forma especial a Pichiro, porque hace muchos años que yo no veo a Pichiro y vi que está allí. Y yo quiero mucho esta familia Cruzet, la amo mucho. Tengo muy, muy gratos recuerdos, como la comadre Mercedes me trataba allá en el año 1969, ha llovido mucho. Vamos a orar. Padre, grande es tu misericordia. Gracias, Dios mío, por tu cuidado y bendiciones, Señor. Gracias, Señor, porque estamos en una lista de privilegio, Señor, en tus intereses. Ha enviado a tu Hijo unigénito para rescatar a este mundo. Somos importantes para ti. Gloria a Dios. Toma nuestra vida, Señor. Quita todos los obstáculos que impiden que nosotros recibamos tanta salvación. Haz tu obra de salvación en nosotros con la operación de tu Santo Espíritu, desde hoy para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero dar un saludo especial al pastor que ha tenido bien invitarme para este programa. Le quiero, le amo mucho, pastor. Gracias, siervo de Dios. Gracias, un honor. Amén. Muy bien, mis hermanos, en este momento queremos agradecerles por participar. Gracias por su participación y además gracias por permitir que el mensaje de la palabra de Dios llegue a su hogar. Así que en este momento queremos, pues, vamos a darle un espacio a ustedes para que puedan conversar, saludarse, puedan saludar al pastor. Así que vamos a poder, entonces, esa parte dejarla ahí para aquellos que quieran saludar al pastor.
Ya ustedes saben, Dios me les bendiga mucho. Déjenme ahora